Bien, ahora vamos a continuar con el asunto de las tablas. ¿Cómo inserto una tabla? Bueno, en principio siempre hay que dejarle un espacio a la tabla. O sea, por ejemplo, acá yo tengo un texto ya digitado, pero tengo necesidad de insertar una tabla. Entonces, creo en la línea y en esa línea desocupada se va a insertar la tabla. ¿Cómo la inserto? Acá en el menú hay una opción, una pestaña que dice insertar. Le hago clic y aparece acá tabla. Hay varias formas de ingresar tablas. Por ejemplo, el método más simple, el más pragmático, el que se usa más seguido es este de acá. Conforme tú vas colocando el mouse, mira la pantalla. ¿Ve? Coloco el primer cuadradito para la máquina es una celda. Coloco 2, la divide en 2 y 3. ¿Correcto? Entonces en este caso ha colocado 3 columnas, vamos a decir así. Si yo bajo el mouse, me crea una fila más y una fila más. En el último cuadradito yo hago clic y la tabla está creada. La tabla automáticamente se adecua al ancho de mi hoja, ¿no? Al ancho de mi hoja para que yo pueda introducir el texto. Esa es una forma de hacer tabla. Otra forma de hacer tabla es la siguiente. Insertar tabla y escoge la segunda opción, ¿no? Donde tú, por ejemplo, le vas a decir cuántas columnas quieres. Por ejemplo, en este caso yo le digo quiero 4, ¿no? Y quiero 2 filas nada más, con ancho automático, ¿no? O sea, eso quiere decir que la máquina calcula y te pone las filas. De lo contrario, tú puedes decir qué ancho quieres de las columnas. Por ejemplo, yo le digo de 2 centímetros, acepto, y la máquina me crea las 4 columnas que yo he querido con 2 filas con 4 centímetros. ¿No? Esa es otra forma de ingresar, de crear tablas. Otra forma, y que, bueno, depende después de la necesidad de que en el momento que te encuentres, tú decides cómo hacerlo, pues, ¿no? La otra es dibujar la tabla, ¿no? ¿Correcto? Entonces yo agarro aquí, hago clic y el puntero se transforma en un lapicito, ¿ves? Entonces yo agarro, diseño mi tabla y luego la comienzo, por ejemplo, a partir y comienzo a dibujar y a hacer la forma que yo quiero. Conforme uno va necesitando, va dibujando. Esa es otra forma de hacer tablas, ¿no? Depende ya de la situación en que nos encontremos para poder utilizar cualquiera de los métodos. Todos son buenos dependiendo de qué queremos solucionar en el momento. Entonces, las tablas se ajustan automáticamente, ¿no? La más usual es la primera, donde tú seleccionas este punto y haces esto, ¿no? Entonces, eso sería lo más usual, que lo he usado acá en este primer ejemplo. Por ejemplo, ¿cómo adiciono texto? Bueno, lo normal es escribir, pero como yo lo tengo escrito, lo voy a adicionar. Entonces, lógicamente, vamos a escoger, por ejemplo, unas pequeñas líneas hasta este punto, ¿no? Lo corto y vamos a imaginar que lo necesito, pues, acá en mi primera celda. Lo pego con control V y como ves, automáticamente la máquina lo pone ajustado, o sea, justificado dentro de la celda. Si tú notas cómo muevo el mouse, vas a ver que cuando lo llevo a la esquina se forma una flechita negra diagonal. Cuando hago clic, toda la celda queda seleccionada. En ese momento yo puedo modificar la orientación del texto dentro de la celda. Puedo ponerlo a la izquierda, al centro, a la derecha o como aparece justificado. También puedo modificar la altura, o sea, puedo hacer el espaciado. En otras palabras, cumple los requisitos muy semejantes a una hoja de trabajo, ¿no? Por ejemplo, vamos a colocar otro texto.
y lo coloco, ¿no? Vamos a ver por acá. Lo pego, ¿no? Y ves que automáticamente sale justificado, ¿no? Pero si no hubieras, tú quieres modificarlo, también puedes seleccionar por arrastre. Te colocas al principio, arrastras el mouse y seleccionas todo el texto. Y ya lo colocas donde tú deseas. Puedes cambiarle la letra. Puedes hacer todo lo que haces en una hoja, lo puedes hacer. Por ejemplo, lo justifico y le puedo hacer sangría, porque si tú notas, aquí arriba, ¿no? Hay unos botones que solo implican la columna, ¿no? Entonces, igualito, este es sangría de primera línea, sangría francesa y sangría. Entonces, yo le puedo hacer una sangría de primera línea, ¿no? Más o menos exageradamente para que se pueda ver. Entonces, justificas, tiene casi todo lo que se hace en una hoja lo puedes hacer en una celda. También le puedes poner fondo, si gustas. Vas acá donde está el relleno y le puedes poner un color, pues, a ese texto, ¿no? O sea, las celdas, cada celda puede tener un color diferente, no hay ningún problema por eso, ¿no? Ahora, eso es en el caso de que tú quieras construir tu tabla. Pero también hay otra opción donde Word te da la opción de usar sus formatos preestablecidos. ¿Cuáles son esos formatos preestablecidos? Esa parte que dice tablas rápidas. Cuando tú haces clic ahí, se abre acá un menú y vas a ver que te salen ya construidas las tablas y solo tú escoges la que deseas. Por ejemplo, un ejemplo es esto, ¿no? Hago clic acá y mira, ya la tabla está hecha con el formato. Tú cambias los textos, cambias las palabras y el aspecto de la tabla es, ¿no? Ya está hecho. Y lo puedes complementar con esto que dice acá, estilos de tabla. Desprendes acá y le puedes poner el color que tú gustes. Haces clic donde crees que es apropiado y tu tabla cambió de aspecto. Entonces ya es cuestión del diseñador, del que está trabajando, qué formato hacer, cómo hacerlo para poder mejorar su trabajo. Otro detalle más, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, aquí he diseñado 3 filas y necesito 4? ¿Cómo inserto una fila más? El método pragmático es colocar el cursor en la última celda y pulsar la tecla tabulador. La tecla tabulador es aquella que tiene 2 flechitas, ¿no? 2 flechitas, una para la izquierda y la otra para la derecha. Pulsas el tabulador y automáticamente crea otra línea. Si quieres hacerlo inverso, colocas el mouse en el lado izquierdo, seleccionas toda la fila, ¿no? Y vas donde dice disposición de tabla, ¿no? Y acá le dices eliminar. Y le dices eliminar la fila. Y listo, se desapareció toda la fila. Entonces esa es la forma de trabajar con tablas, ¿no? Puedes iniciarle texto, también puedes insertarle imágenes. Por ejemplo, acá yo quiero poner una imagen. ¿Qué hago? Simplemente le digo insertar imagen desde mi dispositivo, ¿no? La máquina se va, escojo la imagen, le digo que la inserte y aparece dentro de la celda. Puedes controlar su tamaño, ya es, ¿no? Y también su orientación, porque como está en modo, en línea de texto, esta imagen tú la puedes poner al centro, a la derecha o a la izquierda. Normalmente aparece a la izquierda, pero si tú quieres la puedes poner al centro y la imagen está dentro de la celda. Como ves, no es muy complicado y es preferible trabajar de estas maneras. Ahora vamos a ver el asunto de las tabulaciones. ¿Qué son las tabulaciones? Bueno, como siempre vamos a hacerle un espacio para poder insertar nuestro ejemplo. ¿Qué son las tabulaciones? Las tabulaciones son unas marcas que se ponen acá en la regla para que al momento de pulsar la tecla tabulador,
el cursor se vaya automáticamente a esa posición. Por ejemplo, si tú mueves el mouse al lado izquierdo, vas a ver ahí dale su nombre, por ejemplo, dice tabulación izquierda. Si yo, por ejemplo, escojo un lugar 1.5 y hago clic ahí, vas a ver que sale aquí la marquita de la tabulación izquierda. Esas tabulaciones se pueden cambiar. Tú haces un clic y esto significa, por ejemplo, a ver, vamos a colocar el mouse, ahí está, centrar tabulación. ¿Qué significa eso? Que cuando yo coloque acá en un sitio, la palabra va a estar centrada, ¿no? O sea, la máquina la va a poner al centro, tomando como referencia esta marquita, ¿no? Y también hay del otro lado, por ejemplo, vamos a colocar el mouse para que aparezca su nombre, se llama tabulación derecha. ¿Qué significa eso? Que si yo lo coloco, vamos a suponer por acá, ¿eh? El ángulo está para el otro lado. Significa que lo va a alinear hacia la derecha y este lo va a alinear hacia la izquierda. Y esto va a ser centrado, ¿no? Y hay una opción también que se usa mucho, es esta opción para poner decimales. Toma como referencia el punto decimal y lo va a mantener en una cierta posición, ¿no? Por ejemplo, lo coloco por acá, ¿no? ¿Qué significa eso? Que al momento yo de pulsar el tabulador, el mouse, el cursor se va a esa posición. Por ejemplo, mira, ve, se ha ido a esta posición, luego al centro, luego a la derecha. Estoy pulsando el tabulador en este momento, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo con objetos. Por ejemplo, hipotéticamente, ¿no? Quiero hacer una relación de personas, ¿no? Y no quiero usar una tabla, pues lo quiero hacer simplemente así. Entonces yo voy escribiendo los nombres, por ejemplo, Juan, ¿no? Elementos de un equipo, por decir, ¿no? Pongo su mes de nacimiento, por ejemplo, este fue en febrero, por decir, ¿no? En la otra columna puedo poner el año de nacimiento, que fue, por ejemplo, eh, 2015, ¿no? Y si supongamos yo quisiese poner la cantidad de cuotas que han dado, ahí uso pues la tabulación de dinero, pulso el tabulador y pongo su cantidad, ¿no? Por ejemplo, digo 25 soles con 50 céntimos. Al momento de poner Enter, ¿no? Se va a hacer otra línea, pulso el tabulador y acá digo, ¿no? Carlos. Carlos nació en junio, ¿no? En el 2016. Y él ha dado pues 29 soles de cuota. Y así sucesivamente. Otra vez pulso el tabulador y acá pongo José, ¿no? Por ejemplo, él nació en agosto, ¿no? De el 2017. Acá me he equivocado, puse 26, vamos a rectificar, ¿no? Y luego pulso el tabulador y se va a la asociación del dinero. Por ejemplo, este ha dado 35 soles con 50. ¿Listo? ¿Ves? Entonces, esto está alineado, si tú notas, esto está alineado a la izquierda. Estas palabras están alineadas al centro y estas palabras están alineadas a la derecha. Y lo que es numérico está alineado con el punto decimal. Ese es básicamente el uso de los tabuladores y en algunos documentos se usa también para iniciar las sangrías, ¿no? Las sangrías, por ejemplo, si yo pongo aquí pero no están definidas, ¿ves? Por ejemplo, yo copio un párrafo aquí y pulso el tabulador, la sangría se va automáticamente a ese sitio, ¿no? Ese es básicamente el uso de los tabuladores.